Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy su anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. En esta ocasión tenemos la segunda parte del capítulo 5 del estafador de sueños de Liliana Soledad Regueiro. Hay que ir contando, a decir verdad, qué le pasó a ella, porque obviamente pues nada más hablamos de Mari y de Gloria, pero creo que ella tiene también su parte de la historia y comienza así en este análisis y en esta reseña. Bueno, finalmente llega a Los Ángeles. Conforme va comentando, la compañía ya ahora es de Mari y Katia y una chica llamada Bárbara, de la cual no teníamos conocimiento. Aquí ellas actuarían como el líder de culto se los había pedido. A ellas tres, para como con Liliana. La pasearon, platicaron y le hicieron ese típico bombardeo de amor. Deslumbrarla era el objetivo ahí en Los Ángeles, California. Y sobre todo, es un lugar para varias personas debido a las películas que han salido de Hollywood, lo que nos han dicho de estos cantantes, actores, actrices. Y obviamente es un medio aspiracional y banal. Ver el lujo, mansiones. Para un adolescente significa mucho. Y insertándole la idea que con mucho trabajo y esfuerzo llegaría a esa aspiración. Ella comenta que fue la menor de sus hermanos y a consecuencia de eso a veces hasta llegó a sentirse sola. Pero imagínense, ¿dónde iba a imaginar ella que le iban a llevar a Los Ángeles? Chicas un poco mayor que ella, hablaban con ella muy bien, la comprendían y ahí aplicaron un supuesto juego para comer. Digamos, comer hasta reventar. Claro, una táctica del líder de culto. Liliana, con 16 años, ¿qué iba a saber? Que no era por algo de diversión. Claro, como se llenó tanto, pues se quedó con la idea de que había sido un juego, se sentía mal del estómago y así duró como 3 días tomando té, tomando agüita, porque se sentía mal. Bueno, junto con Mari, que ya tenía su papel y que era ver propiedades, porque según el líder del culto quería comprar alguna propiedad. Así es que fueron a ver bienes, raíces, mansiones, y que después ese rol lo cumpliría ella en España. Vamos a ir embonando las piezas poco a poco. La llevaron también a un depósito a recoger un Mercedes-Benz. Perdón, no estamos hablando de un carrito cualquiera, es un Mercedes-Benz. Vio que ahí había ropa y cosas. Y ella, que no venía de una familia acomodada, una familia promedio de Latinoamérica, era soñar despierta. Que entrando en ese círculo y siendo el anzuelo Gloria, para cualquier adolescente de la época de los 90, pues era entrar a unas grandes ligas.
un teatro muy bien montado para lo que ella vería después. Al igual, pues Bárbara, que desconocíamos ese nombre hasta el momento, era una chilena, o sea que las Zúñiga no fueron las primeras. Y María y Katia movían los hilos que a su vez el líder de culto ya las tenía bien aleccionadas. Ella menciona también que el líder del culto tenía una forma subliminal de empezárseles a meter en la cabeza. Imagínense, un señor productor que ya las tenía convencidas. ¿Por qué? Porque había videos que mostraban de presentaciones de Gloria, las chicas una y otra vez, que ya estaban enajenadas, a decir verdad, despersonalizadas, y también mostrando canciones de El Líder de Culto, así como de Cristal. Esa ya le daba una imagen ante los ojos de Liliana de que era un gran maestro. Así es que, una vez enajenando a las chicas, pues él ya no tenía que hacer mucho. Ahora bien, Mari y Katia siempre hablaban del líder del culto. Y Liliana, de 16 años, de una familia que no tenía contacto con el medio, la única referencia que nos habían dado era ese programa que hizo ella en Argentina, pues empezó a creer esas mentiras de que el señor era un genio de la música, y así como que le comenzaron a manejar el cerebro y se convenció de que esto era así. Y eso pasa, gente, en todo tipo de sectas o gurús patitos que se sienten supuestos maestros. Ante ese espejismo que ella vive en Los Ángeles, fue que de Los Ángeles vente para México. La llevaron no aquí a Ciudad de México, sino que a la casa de Cuernavaca. Ahí empezaría a ver esa verdad del líder del culto. Ahí ya empezó a sufrir de carencia de comida y empezaría a ver otras caras que ya no conocía. Wendy, también Katia, que ya la medio conocía desde Los Ángeles, pues María Raquel y Gloria. Wendy y Katia se encargaban de dar clases de ejercicio. Y bueno, ya como ella empezaba a sufrir hambre, estaría entrando poco a poco en ese entrenamiento militar diseñado por un psicópata. También ella se percató de que los ejercicios que hacían muy pesados no eran los adecuados, que podían dañar los músculos y la columna. Obviamente ella era bailarina y nos comentó después de que hizo todo lo posible por graduarse de maestra de aeróbics, pero pues no les dijo a ellos que los ejercicios estaban mal, porque ahí ya empezaba, gente, el miedo de expresarse. Ella, siendo argentina, sin ningún conocido, pues no iba a permitirse ella que le empezaran a tratar mal y a lo mejor que le echaran de ahí. Pero ya era un principio de control mental. Ella se trató de convencer de que, pues sí, tal vez así eran las cosas, y así formar a un artista. Mary y Katia, por su parte, le dijeron, ¿sabes qué? Estás en un periodo de prueba. Y obviamente, el líder de culto sabía perfectamente que estas niñas tenían ese deseo de estar dentro del medio, teniendo esa hambre de alcanzar sus sueños,
y era una forma de hacerlas sentir inseguras. ¿Para qué? Para ver hasta dónde llegaban. Ahora bien, comenzaba una competencia, sobre todo entre Liliana y Bárbara. ¿Cuál de las dos merecía el lugar? He ahí. Y sería, obviamente, la que estuviera dispuesta a todo, para formar parte de ese culto. Claro, las adolescentes, que no sabía que toda esta parte era de una estrategia, pues iban a dar el todo por el todo para quedarse y para pertenecer. Lo más interesante de todo esto es que era una escuela de entrenamiento, ¿no? Donde cualquiera que ya tiene conciencia, no un adolescente, que no se percata de esas cosas, cualquier escuela de baile, de canto, artística, es un lugar a donde vas, tomas tus clases y todo el mundo está permitido que entre, terminas tus cursos o tu preparación y allá Dios que te bendiga, ¿no? Empezar a hacer castings, ya verás dónde quedas. Ahí es donde esto se vuelve contradictorio, porque obviamente ni Liliana ni Bárbara pensaron en eso por ser adolescentes. Ahora bien, esto entonces no era una escuela, porque las pusieron a competir para ver quién ganaba el lugar. Ahora bien, normalizaron que esa experiencia fuera normal. Mari también estaba tan aleccionada por el líder del culto que lo que le dijo a Liliana se los dijo a todas las demás para ponerlas en una competencia, que tenían que dar el todo por el todo. Y así el líder del culto, a través de todas las que ya tenía ahí, pues sabía también, porque acuérdense de que ellas hablaban con él cuando algo sucedía y él estaba al tanto de todo. De igual manera de lo que le habrían hablado de Liliana. Y qué tan manipulable pudiera ser. Mari, pues ahí estaba, ya era mayor, bastante mayor que esta Liliana, que apenas contaba con 16, se volvió confiable para Liliana y hasta la denomina como que parecías una hermana mayor que la aconsejaba. Y obviamente Gloria seguía siendo el anzuelo para estas muchachas y se le dijo también que Gloria iba a actuar y que había un supuesto guión. Así que ella, sin experiencia, le plantearon que así se foguearía para que ya empezara a ver como las clases que iba a recibir. Y así mostraría su capacidad. Y eso era como decir, vente. Ahora bien, aunque Gloria hubiera actuado para lo que fuera, como una persona se iba a foguear así si no había recibido ninguna teoría al respecto de la actuación? Para que vean cómo tejía la red del psicópata. Ahora bien, él, pues ante los ojos de las que ya tenía captadas, pues era el rey Midas. Y que él había llevado, compuesto una canción para Yuri, Cristal estaba cantando, Gloria estaba ahí también en el medio público, pues tal vez a ellas les tocaría esa parte. También dice que por ahí vio una maleta que estaba en una bodega.
Curiosamente se le perdieron las cartas de sus amigos, de sus papás. Ella no maldició nada y pensó que era una descuidada y se le habían perdido. Y obviamente, ¿con qué propósito le esculcaron la maleta? Para saber qué llevaba. Al ver las cartas, se deshicieron de ellas para que este psicópata cortara el vínculo familiar y de amistad. Y tuvieron muchísimo entrenamiento. Y un buen día le dijeron que iban a salir. Lo único que hicieron fue sacarla de esa casa y llevarla a una casa enfrente, que dice que es de color rosa. Ahí la llevaron sin decirle palabra alguna. La llevaron a un cuarto que resultó ser el de Sergio Andrade. Gloria se encontraba ahí. Hacía 2 años que no la veía. Gloria tenía una sesión de fotos, promocionaba su película. Y lo que también era un foco rojo era que Gloria comenzó a guardar la ropa en un armario en el cuarto de Sergio. A lo que pues ella preguntó y Gloria lo único que le dijo es que pues le tenía un closet ahí, porque como era su manager, también le manejaba la ropa. Lo cual, pues lo poco que ella había estado en el medio, pues no era suficiente. 2 veranos en un programa de televisión para saber realmente cómo se maneja la industria. Un manager no tiene por qué escogerle la ropa al artista. Un manager es una relación de negocios netamente y obviamente lo que conocemos hoy en día. Le agenda las presentaciones, cuida de su imagen y le tiene gente de un diseño de imagen. Ahora bien, también, pues al ver a Gloria y todo esto, pues su mente de adolescente pensaba que sería muy fácil llegar a esos estándares. Las chicas que ya estaban captadas en este culto le dijeron que Gloria no vivía ahí. Pero, pues qué curioso. Eso quiere decir que en ese momento a las chicas las tenía en un lado y aparentaban que aunque Gloria estuviera en la casa de enfrente junto con el líder de culto, y eso estamos hablando también de un trato especial, pues Liliana que iba a saber la verdad, que ahí vivían los dos. Y bueno, entre excusas y mentiras, pues venían más cosas que le empezaron a meter en su cabeza. Y ahora bien, Gloria empieza a platicar con Liliana y del supuesto manager sobre que eran muy amigos. Yo no dudo que exista una amistad entre manager y artista, pero sí sería raro que esa amistad los lleve a pasar todo el día juntos, si no es meramente por una gira, por una novela. Y eso, pues el manager no está pegado 24/7, a decir verdad. Algo pasaba por ahí, pero Liliana no la cachaba.
Y también Gloria ya sabía cómo mentir en su rol que le tenía el líder de culto, porque en esa estructura piramidal primero estaba el líder de culto Sergio, de un lado Mari y del otro Gloria, que eran las que más tenían tiempo ahí, junto con Sonia, a decir verdad. Aquí empieza la cuestión que uno debería de cuestionarse. Y ahí te voy. Para esto, las demás chicas, o por lo menos Gloria y Mary, se encargaban de poner al líder de culto en boca de ellas como lo máximo, inalcanzable, una persona que sufre por amor. Y como en la época de los 80s y 90s estaba muy normalizado que un señor adulto anduviera con un adolescente, pues no se hizo que nos cuestionáramos nada. Y ese delito hasta hoy en día siempre ha existido, se llama estupro, pero ahí nadie decía nada. Siempre iban a salir temas de conversación con respecto a la vida amorosa del líder del culto. Una de esas sería Lucero, que le produjo un disco, y Gloria habló de eso con Liliana, que la mamá se enteró de que este señor era una puerca y decidió tomar cartas en el asunto con un psicópata. Pero imagínense usar eso en la mente de un adolescente para generar lástima. Pobre señor, siempre ha estado desilusionado. Y así se tejían las redes de manipulación. Ahora bien, siempre con los psicópatas hablaremos de redes manipulativas. Y además, la mayoría de estos cultos de cualquier denominación cuentan con un líder psicópata. Gloria también se encargó de comentarle que existía, supuesta y alegadamente, una novia llamada Verónica, que tenía 15 años, de dinero, que los dos se enamoraron. Él era el maestro de piano y él tenía 23. Ahora bien, como siempre, un líder de culto va a voltear las cosas a su favor para generar pena y lástima. Además, lo que le contó Gloria es que se enteraron los papás y decidieron separarlos. Y entonces, según a esta historia, que parece una churronovela, pues se dice que esta chamaca, supuestamente la tal Verónica, pues con su papá sufrieron un accidente porque el papá estaba borracho, se la llevan al hospital y entonces, según estaba tan enamorada de un cuerazo como el psicópata, nótese mi sarcasmo, que entonces el plan era que ella se embarazara para que los dejaran estar juntos. Me parece una historia fantástica, que obviamente solo una niña ingenua de 14 años o de 16 se iba a tragar todo ese cuento. Para esto, lo último que le dijo en esta fantasía que le contó Gloria es que la supuesta muchacha que falleció era parecidísima a ella. Qué casualidad. Para que vean cómo actúan. Después de esta historia que le cuenta, pues no se ahonda en el tema, sino que después ella brinca a cómo fue esa tercera audición. Claro, ella lo tomó que era lógico, simple y sencillamente porque a todo esto, y a decir verdad,
Hacía 2 años que habían pasado desde que la volvieron a llamar y dijo, ok, pues otra audición más para ver qué tanto me he preparado, ¿no? Sería lo lógico. Y entonces Gloria le empieza a hablar a Liliana de los calendarios, que no los quería hacer primeramente, pero que Gloria ya también estaba tan lavada del cerebro que normalizó lo anormal y ella lo veía como un trabajo artístico y nada vulgar. Así las cosas. Y bueno, era una forma también de convencimiento por parte de Gloria hacia Liliana para lo que le esperaría en la tercera audición, que era, obviamente, volver a modelarle al psicópata en traje de baño y después quítese el traje de baño, para que se den una idea. También, pues ella trató pues de vencer un poquito ese miedo. Las demás pues ya estaban muy metidas en el culto, normalizando esas anormalidades. Sobre todo con menores de edad, Mari y Gloria incurrieron en delitos. Y obviamente las leyes son las leyes. Y no van a decir, ay señor, estaba lavada del cerebro, no. También maquilaron algunas cosas aunque estuvieran despersonalizadas. Otra de las cosas que le dijo Gloria, que era muy profesional, pero el psicópata es perverso, y más con un adolescente. Liliana pues se enfrentó a esa audición y por lo tanto, con las supuestas explicaciones que le dio Gloria, dijo pues va, me aviento. Y le pareció lógico lo ilógico. Claro, cómo ella iba a maliciar que delante de una persona, pues ella se sentía triunfadora de haber llegado a una tercera audición. Sobre todo, pues según ella estaba haciendo lo correcto para entrar al medio del espectáculo. Pero todo era parte del ritual del culto. Ya también menciona que estaba Gabriela. Y sobre todo, cuando ella entra, el líder de culto está sentado en un sillón. Y Gabriela tuvo el papel de entregarle la ropa que iba a modelar. Bueno, así fue como se metió al baño, con susto, obviamente. Una chamaca de 16 años, que obviamente no la había visto ningún tipo sin ropa, que no había tenido ni el primer novio. Imagínense, sentimientos encontrados. Se armó de valor e hizo 2 pasarelas en bikini y después le dijo quítate el bikini. Y así ella creyó verse profesional. Y ahí, pues ella, según los consejos que le había dado Gloria, se estaba viendo, súper profesional. Pero su sensación fue de incomodidad. Y así, como si nada, le dijo, vístete y vamos a las clases de canto. Claro, como se dio cuenta que era capaz de hacer eso, podía hacer más. Y entonces, pues empezó sus clases de canto. Le tenía miedo, porque eso le generaba porque no tenía ninguna expresión facial. Y dice ella que viéndolo a la distancia le provocó un terror horrible. Bueno, dijo, ok. Gloria por su parte pues era amable con ella, se portaba bien. Claro, alguien tan famoso en esa época
pues qué padre, ¿no? Que una adolescente pudiera seguir sus mismos pasos para convertirse en alguien. Y empezó a tenerle confianza. Mary sabemos que cumplía órdenes así a cabalidad. Y entonces, como Bárbara tal vez no se atrevió a tanto, pues Mary la acompañó a la salida. Y ahí Sergio le canceló las clases a Liliana, que lo va a dejar para otro capítulo a tema abierto. Y bueno, y recuerda precisamente lo vivido. Y bueno, Mary en su podcast omitió estos pequeños datos. Y me parece como que Liliana también está diciendo, no te hagas, Mary. Si vas a contar las cosas, cuéntalas bien, con lujo de detalle. La segunda parte de la narrativa es donde entran las psicólogas, donde vamos entrando a una introspección de Liliana, de su sufrimiento, sus emociones, y no solo eso, analizar la psique de un psicópata. Sobre todo, pues hablan del adiestramiento a todas estas chicas, el nacimiento de ese ego que podía dominarlas a como diera lugar, y empezar a ser esa figura autoritaria, fungiendo también como el papá, para hacer estas manipulaciones. Entran ya los famosos castigos, y esa era su forma de empezar a ejercer ese poder. Sobre todo con los castigos, y darles a entender que lo hacía porque se lo merecían. Y en sus cabezas lo empezaron a interpretar que tal vez era una forma de quererlas. También no exime a un adulto cuando entra a un culto. Aquí la cuestión es algo que se vuelve suficientemente grave. ¿Por qué? Porque a ellas las comenzó a modelar desde que eran menores de edad. Hay que mencionar que al entrar a ese estilo de culto, al de Sergio Andrade, también de cierta manera las hipnotizó, y entraría un desarrollo y un mecanismo en la mente que él se empieza a posicionar con estas niñas como líder de culto. Un psicópata que es admirado por sus víctimas, ponerse por encima de ellas, como una persona poética, correcta, obviamente también inteligente, y sacar cualidades que el Señor no tiene. Y él, como líder de culto, estaba consciente de lo que hacía con estas muchachas. En la mente de este psicópata, sabía que su meta era formar una secta. La idea también que fueran menores de edad, pues era también parte de ese esquema. Generarles un grado de culpabilidad en sus mentes, siendo que no eran culpables de nada. Se menciona también ante todo esto el experimento de Pavlov, de estímulo y recompensa, y esto se ve en psicología, y hasta en la prepa, cuando estudias psicología. Y bueno, esto es perritos o ratones que les dan un condicionamiento para obtener su comida, para que no repitan patrones. Y eso lo pueden ver aquí en San Google, para que vean a qué nos referimos. Ellas empezaron a normalizar ese tipo de cosas porque les aplicaba lo que aplicó Pavlov.
Sobre todo que uno de los condicionamientos para ellas era la comida, pero ellas no se daban cuenta. Así era como funcionaban los castigos, y ya sabíamos cuáles eran. Después del castigo, las premiaba ya sea con llevarlas a comer, llevarlas al cine, y así era, condicionamiento y castigo. También se va mencionando que un psicópata compara al mismo ser humano como un animal. Para Sergio Andrade, todas las chicas que tenía dentro de su culto nunca las vio como personas pensantes, las vio como animalitos que necesitaban ser condicionadas con estos castigos y también, ¿por qué no?, satisfacer sus bajos instintos. Lo que se quiere dar a entender en la historia de Liliana junto con las psicólogas es que se entienda cuál es la mentalidad de un psicópata como Sergio Andrade, que es un ser peligroso. Y entonces él tenía a las demás chicas que le servían como sus intérpretes de los ideales que él tenía en la mente. Y así ir captando a cada víctima, someterla a un culto. El patrón ya lo tenía bien diseñado para mover las fichas, sobre todo que ya estaban condicionadas, sobre todo las que habían llegado primero, con estímulo y reacción. Y así empezar a hacer que el culto creciera. Lo que van explicando también es cómo es una víctima, que son personas con defectos y virtudes. O sea, no son aquellas que están sentadas esperando a recibir los catorrazos, sino que las maneja de forma psicológica. Y también empieza esa esclavización de forma mental. Las personas que están bien cimentadas con cuestiones morales o que la educaron bien, cuando entran a un culto, empiezan a actuar por miedo. Y cuando empiezan estos castigos, empiezan a hacer cosas negativas que les piden para agradar al psicópata antes de que les vaya peor. Así les manejó la mente. Por lo tanto, un psicópata puede manejar a otras personas a tal extremo que terminan haciendo cosas que ellas no quieren hacer. Van haciendo estas cosas malas, las víctimas, y es un mecanismo de autodefensa, de no pasar a mejor vida. Ustedes ya saben a qué me refiero, a manos de un psicópata. Es un reflejo y es un instinto de supervivencia del ser humano, para que entendamos. De la forma que actuó un psicópata como Sergio Andrade, es que formaba su culto con pleno conocimiento de lo que hacía, y las artimañas fue invertir. ¿A qué decimos con invertir? A la víctima empezarle a dar lujos, regalos, viajes, deslumbrarlas, sacarlas a comer y teje la telaraña. Y ahí, ¡pum!, cae la víctima. Y empezarles a prometer cosas, como fincarles una carrera artística. Por ejemplo, regordearse de sus logros. Aquí te voy. Cómo hacerle un disco a Lucero, hacerle canciones famosas a Cristal. Y bueno, ahí tenía la víctima modelo, Gloria Trevi, que la modeló, de cierta manera, aunque diga que no. Y se vuelven expertos en falsificarle a la víctima un futuro. O sea, les ponen todo en charola de plata y decirles, vas a poder alcanzar esto. Y él presentándose como un rey Midas. Además, las niñas las engañaron por completo. El psicópata invierte todo este deslumbramiento simple y sencillamente no porque quieran hacer un negocio, sino para someter a la víctima y así
controlarla. El psicópata, por tanto, también es astuto, porque sabe que hay recompensas que le va a dar a su víctima. Sobre todo, estaba este castigo y error, privarlas de comida y después llenarlas de comida, ya cuando eran reclutadas. Y era echarles como pequeños premios. Hagan de cuenta, como los experimentos de Pablo, volvemos al punto, donde encontraban su premio si le atinaban, condicionando a su víctima. Y así las iba metiendo en el culto. Lo que también hace el psicópata es que sabe que a través de estos castigos las víctimas se van disasociando, de tal manera que pues las demás que ya estaban ahí condicionadas tenían su papel perfecto con esos castigos y condicionamientos. Y también otra manera de condicionar era ignorándolas, haciéndolas sentir inseguras, provocando altos estados de ansiedad. También uno de los procedimientos del psicópata es someterlas a tal punto que pues su sueño inicial era una carrera artística y la va desvaneciendo, como borrando todo eso, y les va fincando una meta que jamás van a alcanzar. Y para un líder de culto, todo lo que hagan ellas jamás será suficiente para llegar a un premio final. El psicópata pues nunca va a estar satisfecho con nada. Y a sus víctimas les va a exigir más y más cada vez, a tal punto que puedan recurrir e irse para el otro mundo. Como lo vimos en el Trevichurro, de que Gloria se tomó varias pastillas porque ya no quería vivir, del sometimiento. Claro, no iba a dejar que esto sucediera porque era su gallina de los huevos de oro. Hay más cosas más interesantes que comentan de un psicópata. Las cosas eran tan extremas que también lo platicó Mari dentro de su podcast, la vez en Brasil que la hizo saltar varias veces de un balcón cuando se escapó una de ellas para ver si era chiquiplega y va para abajo. Y así, si ya había sacado un disco, casi canonizar a Mari. Así es la mente de un psicópata, nunca está satisfecho. Y que de haber seguido así con esas exigencias, se pudo haber puesto peor. Por algo, Karina Yapor y los papás tuvieron bien a denunciar, porque todas ellas ya estaban en una olla presto y en peligro en manos de este psicópata. Y qué lástima que siga fuera, afectando gente y siendo un peligro para la sociedad. Este bombardeo lo disfrazan de amor para que la gente sienta confianza, y esto lo hacen para que la persona que supuestamente se siente bombardeada, ahora imagínense un adolescente, para bajarle la autoestima y también que baje sus defensas y que confíe en el psicópata. También dejan en claro que la palabra grooming, que ahí se ha vuelto muy famosa, es que una persona mayor de edad hace todo por bombardear a una menor de edad de amor. Y es una forma de captar a una víctima menor de edad para hacer cosas 3X, perversas e indebidas. Al te hablan, ya no. Ahora bien, siguiendo con lo del grooming, pues es común que usen la frase a un menor de edad que es muy madura para su edad. Y eso empiezan a tejer los hilos para tener una relación indebida con una persona mayor de edad.
Esto causa en un menor de edad, porque cerebralmente no está maduro del todo, que sienta que lo está subiendo al mismo nivel de madurez con una persona mayor, por ejemplo, unos 30 años y que la susodicha víctima tenga 14. Y ni siquiera se están dando cuenta de que no están a ese nivel porque los están manipulando. El psicópata también es tan observador que se da perfectamente cuenta de que en qué menores de edad servían para sus audiciones y se daba perfectamente cuenta a quién podría someter a sus perversiones y a su culto que estaba formando. También manejan en este programa de Liliana la palabra empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, saber cómo se siente, qué penurias pudiera estar pasando y comprenderlo. Sin embargo, un psicópata lo menos que tiene es ser empático. Vive para su propio beneficio, sin importar que pase por arriba de los demás, con la finalidad de controlar a personas que pueda manejar. Un psicópata como Sergio Andrade no tiene esa empatía, pero reconoce que las otras personas tienen este sentimiento de ponerse en los zapatos del otro, y al entendimiento del psicópata, pues esto lo coloca en su mente enferma por encima del dolor y ese sufrimiento, y la gente lo puede sentir y lo canaliza dependiendo a la empatía que se tenga. Lo que hace el tipejo es minimizar a otra persona y empezar a controlarla, y sobre todo esa especie de poderío ante sus víctimas, y siente y le da gozo ver el intenso sufrimiento de otra persona. Pero como no comprenden ese tipo de sentimiento, la víctima acaba regañada. Y acaba no solo regañada, sino hasta castigada. Porque son incapaces de ser empáticos con nada. En cierto punto, los psicópatas, cuando ven esos sufrimientos de las personas, lo gozan. Aunque sí hacen una racionalización de lo que es la empatía, no la tienen. Cuando la persona es expresiva, mucho mejor para ellos. Sobre todo cuando demuestran su punto de molestia, el sufrimiento, ya sienten que los están controlando, estas emociones negativas. Aquí yo les diré que de cierta manera estos entes psicópatas se alimentan de energía negativa. Es un drenador de energía negativa. Y eso es lo que busca el psicópata. Busca también personas carismáticas, porque esas personas carismáticas gozan de esas expresiones. Y eso le vendría como anillo al dedo a Gloria, porque por su carisma y porque tenía el talento de componer canciones, también fue muy fácil que la sometiera. Y de ahí el psicópata con ella comenzó a obtener cosas, como reconocimiento de ser el manager, casas, dinero, y así como se sigue. Para ese tiempo, pues el clan acaba con 10 muchachas, oculto. Cada una tenía una función para que él como psicópata fuera consiguiendo varias cosas. Por eso también María Raquel fungía como su secretaria. Conseguía propiedades, conseguía chamacas y además, perdón, tuvieron cierto tipo de función, hasta la misma Liliana, y lo reconoce. ¿Cómo es que realmente funciona una secta? Tenemos a un líder y él va escogiendo a las personas de cierto modo que sean carismáticas para que les sirvan a él. Y entonces allí entraría la función que él denominaba que era su peculiar familia.
y sobre todo entraría en Sergio Andrade ese dominio de patriarcado con estas muchachas. Por lo tanto, él ya tenía ciertos códigos que les había implementado a ellas, que no les tenía que dar órdenes, sino que ya eran mecanismos que estas muchachas activaban. Por ejemplo, Mari Gloria no les tenía que decir nada más para saber qué tenían que decir ellas o cómo actuar. Y ellas ya estaban disasociadas. Y con tal de no recibir esos castigos, que eran peores conforme iban quedándose en ese culto, pues tenían que hablar maravillas del líder. Esos códigos eran utilizados, sobre todo porque así ellas sentían la aprobación del líder y que estaban recibiendo amor por su parte. También esas las iba rotando y él iba rotando estas muchachas dependiendo quién aguantaba más el maltrato y las iba rotando. Muy interesante la forma en que estas psicólogas manejan esta narrativa. Sin embargo, tienen que aprender a contar mejor estas narrativas porque se vuelve muy repetitivo casi en 2 horas. Yo aquí te estoy condensando de lo que se habló primordialmente para no caer en esas cuestiones repetitivas. Y bueno, les falta tener un guión, mis vidas adoradas, porque definitivamente sí se sobregira su narrativa. También otras cuestiones que tiene el psicópata es de victimizarse, de tal manera que la víctima pues sienta que es su culpa de lo que este cuate hace con ellas. Sobre todo eran menores de edad y la finalidad es que sintieran compasión por un hombre que jamás había sido amado. También la forma que hizo los supuestos castings de pedirles que se quitara la ropa es una cosificación, y en menores de edad y en mayores de edad era denigrarlas, de tal manera que les bajaba su autoestima al punto de sentirse peor que perro. Y ese casting es para tratarlas como objetos. ¿Cuántos psicópatas no habrá dentro de Televisa, me pregunto yo, a estas alturas del partido? Y tener ese supuesto poder como productor y manager. Vamos entendiendo un poquito más la mente de un psicópata como Sergio Andrade. Ahora bien, que las muchachas se dieran ese valor para pasar sin ropa delante de él, pues ya estaba hablando de hacer una despersonalización y someter hacia su víctima. Pero, a decir verdad, si Liliana tenía bien cimentados los valores morales, ahí con ese casting se fue para el lado contrario, que es lo que buscan hacer. Ahora bien, ella no tenía la suficiente madurez. Ella lo interpretó, no, pues hay que hacerlo porque así es. Lo que busca un psicópata es tener dominio y tener poder, a como de lugar. Lo que hace también el psicópata es distorsionar los principios. Una niña de 16 años como Liliana en aquel entonces, pues ya era distorsionar los valores que ella tenía. Claro, el momento de que ella la tenía en sus garras, pues satisfació su ego. Y miren, esto no es ajeno, gente, a cualquier tipo de secta. Imaginémonos a la luz del mundo, que tienen una realidad muy distorsionada. Cualquiera que evoque una religión o de la política se puede aplicar. A gurús que te hablan de espiritualidad, que tienen también ideas muy torcidas.
aquellos que revuelven la espiritualidad y con los extraterrestres. También tienen esas perversiones 3X distorsionadas de la realidad. Si no, acuérdense del gurú de Quintana Roo y otros más, Patito, que hay por ahí. También es cuando ya empiezan a tener su culto, satisfacer el ego de su rebaño. Además de las cuestiones pervertidas que traía Sergio Andrade, que aplicó a su culto, el perfil de un psicópata es impredecible, porque no muestra las emociones y la víctima no sabe en qué momento va a reaccionar, positiva o negativa o neutral. Es echar una moneda al aire. Ahora bien, lo que usa mayormente el psicópata es el miedo y provoca altos niveles de estrés, porque la víctima no sabe cómo va a reaccionar. Para Liliana, que tenía 16 y como fue pasando el tiempo, no se acordaba de ese episodio, su mente lo bloqueó. Por lo tanto, ella al comenzar a leer un diario que tenía escrito, es que se da cuenta de que lo borró porque fue un acontecimiento que la traumó de por vida. Y los eventos que trauman a una persona, el cerebro activa un mecanismo de defensa que hace que lo olvides. El psicópata también puede lograr, mediante la falta de empatía, empezar a llevar creencias erróneas con la despersonalización. Para un psicópata todo esto es un logro, porque te hace pensar diferente a como tú pensabas. Bajarte la autoestima, ya lo habíamos hablado, y bajando la autoestima, miren, como si fuera nuestro cerebro plastilina, lo empiezan a modelar. Y qué peligroso que se metan a tu mente de esa manera. También mencionan que hay cursos, para cambiar la forma de pensar y cambiar tus pensamientos y modelar tu mente. Qué peligroso, la verdad. Y pues las personas que caen con un psicópata desde adolescentes hasta adultos, puede ser víctima de un psicópata, Esto no es tan ajeno, y hasta una persona de 50 puede caer en garras de eso. Tan Sergio Andrade les distorsionó la realidad a estas chicas que es como si les hubiera formateado el cerebro. Le quitó todas esas ideas que tenían de valores de su familia, que venían de cuna, y les metió las suyas propias. No importaba de qué nacionalidad fueran, o su idiosincrasia, las programó de nuevo. Y lo que pasa en este tipo de cultos es que las víctimas no se asumen como tal. ¿Por qué? Porque al momento de asumirse como tal, van creando o no quieren que la gente vea esa vulnerabilidad. Se explica que a medida de que también están dentro de ese trauma complejo, cuando van recordando episodios que son realmente traumáticos, tienden a tratarlo como si fueran una broma, como que no es un asunto muy serio, y se disocian. Y al momento de disasociarse, o sonríen, minimizando el asunto, o verlo tan a la lejanía como una tercera persona. Así actúa el MK Ultra. Cuando disocian a una persona con un trauma o con un dolor intenso que reprograman la mente. Yo me pregunto, ¿de dónde aprendió eso Sergio Andrade? ¿Habrá sido con los cienciólogos? ¿Tendría libros de eso? Muy interesante. Yo me pregunto ese tipo de cosas. La sanación de una víctima, como lo que ellas pasaron, es cuando reconocen de que sí lo fueron. Y no porque se vaya a hacer una revictimización, sino porque ya están conscientes de que lo fueron, que ellas no tuvieron la culpa de nada. Y ahí empieza un momento de sanación.
De lo que venimos hablando en todo esto es de lo que generó Sergio Andrade en estas muchachas, los traumas, como lo expresé con María Raquel, que no están en condiciones óptimas, están muy dañadas. Aunque Mari se enfresque en la religión, en la fe, ella no va a sanar hasta que no vea un terapeuta de verdad. Y Gloria Trevi está por donde mismo, que ella sigue con esos grandes traumas y que yo les dije no se van a curar al 100%. Obviamente las víctimas de este culto salen con diferentes historias porque, como es normal, las personas vemos las cosas de diferente óptica. Y aunque estaban despersonalizadas en un líder, en un culto, con un líder de culto, cada quien percibió la realidad diferente o la realidad que les impuso. Es por eso que ciertos temas están bloqueados en su mente, pero la otra persona se acuerda. Y como eran 10 personas, cada una de esas 10 personas tiene bloqueos distintos y se acuerdan de cosas distintas. Por eso, cada quien tiene su verdad y no podemos juzgarlas tan a la ligera como lo hacen los fanáticos de Gloria, que aquí no es un canal fanático, es un canal de análisis, donde ahí nos podemos dar cuenta qué tan difícil es para estas 10 personas que se quedaron hasta el final poder hablar de esto. Y que obviamente yo me pregunto ante todo esto, ¿qué no le hicieron exámenes psicológicos al líder de culto para saber que era un psicópata y tenerlo refundido de por vida? La gente que llega a ver este video, póngase a pensar, ¿qué tan peligroso es este tipo y psicópatas que hay en el mundo, como los que nos dominan, que estamos viendo que las leyes actuaron supuestamente en que cumpliera una culpabilidad cuando debería estar encerrado y toda la bola que nos domina en una prisión en Alcatraz? Nada más se los dejo para que piensen. Pero sí, el trabajo de Liliana se pone muy interesante, siempre y cuando no sea tan redundante en una y otra cosa. Bueno, gente bonita, me voy yendo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y cumplimos con el capítulo número 5. Nos vemos hasta otro video. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Obviamente aquí tenemos nuestra cuenta de PayPal por si quieres aportar y nuestro corazoncito para darnos la super thanks. Bye bye.